Hermanos, ya previamente ya hemos orado, nuestros hermanos en casa, nuestros hermanos en redes sociales, que Dios les bendiga grandemente. Hoy es nuestro último día de culto en nuestra iglesia Alfa y Omega Ministerios Obedecer, y hoy tengo el privilegio, hermano, de poder compartir la última predicación del año, ¿verdad? Así que me doy gracias a Dios. Y sobre qué me puso el Señor en mi corazón, hermano, para compartirle en esta noche acerca de una preparación para un nuevo tiempo que vamos a estar como iglesia, y no solamente como iglesia, ¿verdad?, sino también preparándonos para un nuevo año, ¿verdad? Estamos con esas ganas de saber qué es lo que nos espera. Estamos esperando esa proclama. Así que ese tema, hermano, lo tengo para el día de hoy, preparándonos para un nuevo tiempo. Lo quiero llevar a Eclesiastés 3:1. Por favor, me dice amén cuando ya lo tenga, para que lo leamos juntos. Eclesiastés 3:1, hermano. Amén. Bueno, lo leemos juntos. Dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y ya sabemos, ¿verdad?, que hay tiempo para cada cosa, ¿verdad? Para llorar, para reír, para disfrutar. Pero también podemos verlo como un tiempo, como una temporada, como un nuevo ciclo, por así decirlo, ¿verdad? Hay tiempos o temporadas o ciclos que se rompen para adentrarnos a uno nuevo. Amén. Amén. La versión Palabra de Dios para Todos dice: todo tiene su momento. Todo lo que sucede bajo el cielo ocurre de acuerdo a un plan. Otras versiones ponen: todo tiene su estación, todo tiene su temporada. Esta versión dice que todo tiene un momento, y que todo lo que está sucediendo, ¿en dónde, hermano? Debajo del cielo, aquí en la tierra, ocurre de acuerdo a un plan. ¿Y ese plan quién lo tiene? Nuestro Señor, ¿verdad? La Biblia nos dice que Dios tiene para nosotros no planes de mal, sino de bien, ¿verdad? Propósitos para nuestra vida. Así que este año que estamos por adentrarnos, y que ya nos estamos despidiendo de tiene su tiempo, pero ahora viene un nuevo tiempo, hermano. Entonces yo le quiero compartir acerca de eso. ¿Y cómo podemos definir un tiempo o algo cíclico? Cuando empieza y cuando termina. Amén. Pero por ejemplo, ¿cómo le digo de otra manera? En casos de nuestra vida propia, ¿no? Por ejemplo, uno puede estar teniendo un tiempo o un vicio, un círculo vicioso en algún área, y eso es un tiempo, pero eso puede terminar, ¿verdad? ¿A qué lo quiero llevar? Lo quiero llevar a una restauración espiritual. Pero antes de la restauración espiritual, y lo quiero llevar a 1 Samuel 7, capítulo 7, versículos 2 al 6. Dice así, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Mire, la versión Palabra de Dios para Todos dice: pasaron 20 años y el pueblo de Israel empezó a llorar, pidiendo ayuda al Señor de nuevo.
Samuel les dijo: si en realidad quieren volverse al Señor de todo corazón, entonces desháganse de sus dioses extranjeros y de los ídolos de Astarte y dedíquense completamente al Señor. Dice, solo a Él deben servirle, entonces Él los va a salvar de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de sus estatuas de Baal y de Astarte y sirvieron solo al Señor. ¿Lo leyó, hermano? Amén. ¿Qué podemos ver aquí? Dice que el pueblo de Israel habían pasado ¿cuánto tiempo? 20 años. Eso era un círculo vicioso. Pasaba un año, pasaba otro año, pasaba otro año, hasta los 20 años. ¿Y cómo estaba el pueblo de Israel? ¿Estaba lejos o cerca? Porque está diciendo, Samuel le dice, si en realidad quieren volverse al Señor de todo corazón, entonces ¿qué tenemos que hacer? Y a veces así estamos nosotros, hermano. A lo mejor estamos en un círculo vicioso donde decimos, este año sí me voy a acercar más a Dios, voy a proponerme aprenderme quizás más versículos bíblicos, venir más tiempo o empezar desde la alabanza, no sé, propósitos espirituales, pero quizás no podemos. Y así estaba el pueblo de Israel. Dice que habían pasado 20 años y empezó a llorar pidiéndole ayuda al Señor de nuevo, hermano. Entonces aquí estamos viendo cómo había un círculo, pero cómo Dios quiere prepararnos para romper ese círculo vicioso. ¿Y cuáles son, hermano? ¿Cómo podemos romper eso? ¿Cuáles fueron las instrucciones que le dio el profeta Samuel? En primero, ¿cuál fue? Quitarse los dioses ajenos. Los dioses ajenos, dioses extranjeros. Que vuelva a su corazón. Quitándose los dioses ajenos. Dice, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, y después dice, quitad los dioses ajenos y Astarot entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servir. ¿Cuáles podemos ver? Preparar, el de servir y el de librar. Perdón. Podemos ver el de quitar los dioses extranjeros, preparar nuestro corazón, hermano. Y mire, aquí es donde yo quiero entrar. Preparar es de la palabra hebrea 3559. 3559 del hebreo es la palabra kun, K-U-N, y significa muchas cosas. Entre ellas es estar erguido. ¿Qué es estar erguido? Esa es la principal. Preparar. Estamos viendo el significado de preparar. El primero es estar erguido. ¿Y qué es estar erguido? ¿Cómo puede uno ver a una persona erguida? ¿Cómo la podría ver? Mire, significa adoptar una postura vertical, recta y firme, ya sea de pie o sentado, pero con la cabeza alta y la espalda derecha, alineando orejas, hombros, caderas y tobillos para una mejor salud y proyectar confianza, dignidad o autoridad. Eso es estar erguidos. Si usted busca un ejemplo de una persona erguida, están bien parados así, con sus manos así y tienen la cabeza un poco hacia arriba. ¿Sí? Eso es estar erguido. Pero ¿qué más significa? Significa levantar en una gran variedad de aplicaciones, establecer, arreglar, aplicar, adornar, afirmar, asegurar, disponer, enderezar, ordenar, proveer, restablecer, sinceridad. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra, hermano? Cuando nos dice preparar. Preparad vuestro corazón. De acuerdo a lo que acabamos de ver. ¿Y qué es corazón? Para que podamos tener una definición más acercada. Ya vimos que es preparar. Significa, entre ellas,
yo tomaría ordenar, ¿no? Restablecer, hermano. Mirar erguido, como había mencionado, es como mirar hacia arriba, ¿no? Quiero interpretarlo como mirando a Dios de alguna manera, porque también se puede interpretar como orgullo, ¿no? Pero vamos a tomar lo que estamos mirando hacia el cielo, porque estamos viendo que es preparar. Y corazón es la palabra 38-24 del hebreo, es la palabra levab, L-E-B-A-B, levab. Dice, es el corazón como el órgano más interno, también usado como la palabra hebrea del 38-20, como alma, como ánimo, como deseo, como entendimiento, inteligencia, meditación, propósito y voluntad. Entonces dice, preparar nuestros corazones. ¿Cómo? Tener la voluntad, el entendimiento y saber decidir a Dios. Estamos viendo cómo el pueblo de Israel, qué es lo que Dios le está diciendo a través del profeta Samuel, cómo tiene que romper ese círculo vicioso, ¿verdad? Bueno, para empezar me salté el primero, que es quitar dioses extranjeros. ¿Cuáles son esos dioses? Ahí tenemos nosotros que hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es un Dios para nuestra vida? Todo aquel que ocupa el primer lugar. Y ahí es donde cada uno se va a evaluar. ¿Qué es lo que nos está quitando ese primer lugar que lo merece el Señor? Cada uno, yo creo que tiene allí alguna batalla, hermano. Yo ya me he ministrado con ustedes y ya les he comentado más o menos, ¿no? Cuál es mi batalla con la que siempre estoy ahí. Entonces tenemos que quitar esos dioses extranjeros. Ahora, cuando nos dice preparar nuestro corazón, por ejemplo, si tomamos uno de los significados que es ordenar, ¿qué tenemos que ordenar? Eso es preparar. Y corazón significa alma, ánimo, deseo, entendimiento, meditación, propósito, voluntad. ¿Qué tenemos que estar ordenando en nuestras vidas? Nuestro ánimo, puede ser, La mente, los pensamientos. nuestros pensamientos, la voluntad, el propósito. ¿Qué propósitos? Quizás nosotros tengamos ciertos propósitos que no están alineados a la voluntad del Señor. Tenemos que preparar nuestro corazón, hermano. ¿Qué más significa preparar? Por ejemplo, dice enderezar nuestra postura, ¿no? Si estamos como la mujer que encorvada, no vamos a estar viendo hacia abajo. Dios quiere que nos enderecemos, igual nuestro ánimo, nuestros deseos, hermano. ¿Y cuál es el siguiente punto que muestra aquí? Preparar nuestro corazón a Jehová y solo a Él, hermano, solo a Él, ¿qué? Solo a Él servir, ¿verdad? Solo a Él servir. Y haciendo esto, hermano, ¿qué va a pasar? Nos va a librar de la mano de los filisteos. Amén. Ahí ya se rompe ese círculo vicioso, porque a lo mejor tú estabas quizás así 20 años como estaba el pueblo de Israel, y yo creo que sus enemigos de esos 20 años, hermano, le hicieron la vida imposible al pueblo de Israel, porque solamente de esta manera Dios los iba a liberar, haciendo estas cosas, los iba a salvar, los iba a proteger. Pero si seguimos leyendo, dice en el versículo 4, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y dice aquí viene algo más de los puntos que ya vimos. Dice, y se reunieron en Mizpa y sacaron ¿qué? Agua. Y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y después dice, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Y aquí ya vemos cuando empezaron a atacar al pueblo de Israel, pero Dios contestó la oración de Samuel, y si no mal recuerdo, abajito muestra cuando les manda truenos, relámpagos, y hace que el pueblo filisteo huya y que el pueblo de Israel salga victorioso.
¿Qué otros puntos podemos sacar en el versículo 6, hermano? Que tuvieron discernimiento, que fueron abiertos sus ojos de lo que habían hecho mal y se humillaron. Primero dices, sacaron agua y la derramaron. Y ayunaron y hicieron confesión de pecados. Y vino una victoria sobre sus vidas. El derramar agua, ya habíamos visto, hermano, que en la predicación anterior que me tocó, cómo practicaban una libación, que era el derramamiento de agua y de vino, ¿verdad? Y eso lo derramaban, de acuerdo a la fiesta del Sukkot, lo derramaban en el altar. Pero ya habíamos visto que nosotros somos ese templo ahora, ¿verdad? Porque ahorita el pueblo de Israel no tiene templo, no tiene un altar y no practican la libación. Pues nosotros sí, hermano, derramando, y que habíamos dicho que dejemos que el Espíritu Santo, que vemos que es agua, símbolo también de purificación por el Espíritu Santo, hermano, de alguna manera, dejemos que se derrame sobre nosotros, y hermano, y algo aquí lo que yo puedo ver es que este ayuno sí fue, porque hay diferentes tipos de ayuno. Este sí fue de abstinencia de comida, ¿verdad? Es algo que a lo mejor a muchos no nos gusta. La verdad, pues yo antes practicaba bastante ayuno, últimamente, como verán, ya casi no. Bueno, ¿y cuál otro? Confesión de pecados, ¿verdad? Vamos a ver otro, hermano. Vamos a Segunda de Crónicas. Primero quiero llevarlo a esa decadencia que había en capítulo 28, versículo 24. Había una decadencia en el tiempo de Ezequías. Segunda de Crónicas 28, 24, hermano. Aquí había una decadencia espiritual. ¿Pero a qué se debía esa decadencia? Dice, además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones. Acaz era el padre de Ezequías. Él era el antiguo rey. ¿Y qué había hecho? ¿Qué había hecho? Dice, recogió acá los utensilios de la casa de Dios y los quebró, pero lo más importante, y cerró, ¿qué? Cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todo el tiempo. Entonces, si estaban las puertas de la casa de Jehová estaban cerradas, ¿qué faltaba? No había, para definir todo eso, no había una adoración activa, hermano, porque estaban las puertas de la casa de Jehová estaban cerradas. Entonces había una decadencia, hacía falta, hermano, un movimiento espiritual. ¿Y qué más hizo? Levantó altares en Jerusalén en todos los rincones, pero no para Dios. Si usted lee, va a ver cómo levantó a dioses ajenos. Eso, hermano, hace que nosotros tengamos una decadencia espiritual. Por eso puse después de lo que acabamos de ver en 1 de Samuel 7, ¿verdad? Porque los dioses ajenos, hermano, hace que no vivamos ese avivamiento que Dios quiere para nosotros. Cierra las puertas, hermano. Abandonaron el culto verdadero. En el siguiente versículo, en el 25, dice, hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ir a Jehová, el Dios de sus padres. Entonces, estamos viendo el pre. Ahora vamos a ver la transición, hermano, que hubo. Vamos al capítulo 29, ahí mismo en Segunda de Crónicas, capítulo 29.
¿Alguien lo puede leer, hermano? 29:3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. ¿Qué fue lo primero que hizo el rey Ezequías? En el mes primero. Entonces, Abrió las puertas. de puertas cerradas, decadencia, a puertas abiertas, ¿qué podemos interpretar ahí? Que va a haber un tiempo, hermano, por eso se llama preparándonos para ese tiempo, ¿verdad? Va a haber un tiempo, por así decirlo, de lo que hemos estado hablando y también que nuestro apóstol ha estado hablando, ¿verdad? Que nos quiere, ¿cómo dijo él? Que quiere que recibamos de esos dones, de esos 18 dones, ¿verdad? Que quiere que se impartan en la iglesia, hermano. Es un avivamiento eso, de alguna manera. Entonces abre las puertas para ese tiempo, hermano. Entonces el primer paso, vamos a ver cuál fue el primer paso. Versículo 5, segunda de Crónicas 29:5 dice: y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. ¿Cuál es el primer paso, hermano? La limpieza. ¿Pero la limpieza de qué? Ahí está hablando del templo, ¿verdad? Ya sabemos que nosotros somos, hermano, ahora ese templo. Tenemos que empezar a limpiarnos de toda esa inmundicia, hermano. Amén. Eso es lo primero, empezar a limpiarnos de toda inmundicia. En el versículo 15 dice: estos se reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Ya habíamos hablado acerca de esto también. Pero ¿cuál fue el siguiente paso, hermano? Dice: se reunieron sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey. El primer paso, hermano, es empezar a limpiar nuestro templo. ¿Se acuerdan de esa prédica que nos dio nuestro pastor de las manchas que había en las casas? Tenemos de igual manera, hermano, empezar a limpiarnos. Ese es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? En el versículo 18 dice: entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. ¿Cuál fue el siguiente paso? Cinco puntos, una estrellita que responde. Vamos. Y dice: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová. O sea, ya habían limpiado. ¿Qué habían hecho? Ya habían, hermano, dice, el altar del holocausto. Ya habían restaurado, hermano. Habían restaurado el altar. Y de esto habló también nuestro apóstol. Pero no quiero meterme tanto en el altar. Pero se tiene que restaurar ese altar, hermano, donde sacrificaban esos holocaustos, esos sacrificios, sacrificios de expiación que hacían. Entonces, ¿cuál es el orden que acabamos de ver? Primero es limpiar
nuestro templo. Amén. Debo santificarlo. Santificarlo, restaurar el altar. Y como ya hay altar, ya hay ¿qué? Adoración. Ya hay adoración. Entonces, no hay un avivamiento, hermano. No podemos recibir esos dones, quizás, si no hay un orden previo en nuestra casa, en nuestro templo. Tenemos que limpiarnos para que podamos, hermano, empezar lo que viene en este año. Siento que va a ser algo bien tremendo. Entonces tenemos que estarnos preparando para este nuevo tiempo, para este nuevo ciclo, esta nueva temporada que vamos a estar viviendo. Entonces, fíjate, hermano, cuáles son esos dioses que tienes que estar dejando. Cómo vas a estar preparando tus pensamientos a lo que acabamos de ver ahorita. Limpiar nuestra casa, restaurar ese altar. Si nos ha estado costando, hermano, yo es algo que me quiero proponer este año, el restaurar ese altar. Aumentar, hermano, más mi intimidad con Dios, estar más cerca, ¿verdad? Amén. Y así, hermano, poder adorar. Amén. Entonces, el avivamiento, por así decirlo, hermano, porque no supe qué otra palabra ponerle, no viene sin ese orden previo. ¿Sí? Amén. Creo que les voy a dejar ir temprano, hermano. Vamos a ver otro. Ya es el último que traía. Pero no prometo nada, como dijera nuestro pastor. Porque vamos a ver otro, hermano, y este es el que más me quería enfocar. Vamos a Josué. Josué capítulo 3, versículo 5. Josué capítulo 3, versículo 5. Y Josué dijo al pueblo, ¿qué dijo, hermano? Santificaos. Porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Amén. ¿Cuál era el ciclo que se iba a romper ahí? No, aquí es otro. De los 40 años en el Iba a cerrar el ciclo del desierto, hermano. Amén. Iba a cerrar ese ciclo y se iban a preparar para una nueva temporada, para la tierra prometida. Esta parte de la Biblia ya lo hemos visto, hermano. Es cuando van a pasar el Jordán. Exactamente este versículo es la preparación para pasar al Jordán. Antes de cruzarlo, tenemos que prepararnos para cruzar. ¿Y cuál fue esa preparación, hermano? Aquí lo podemos ver. Y Josué dijo al pueblo, primeramente, ¿qué debemos de hacer? Santificaos. Santificaos viene del hebreo 69:42. Es la palabra Kadash. Kadash. ¿Lo tiene, hermano? Kadash. Y significa apartar. A veces nada más cuando nos dicen santificados podemos verlo como algo que nos aparta, o cuando dicen santidad. Pero aquí podemos ver más. Santificados, aparte de apartar, significa celebrar, significa consagrar, dedicar, preparar, prometer, purificar, ser santo, señalar. Dice santificados. ¿De qué manera, hermano, nos podemos santificar? Ya vimos una de esas, es apartándonos de todo aquello que nos
distrae o que toma el primer lugar Amén. de nuestro Señor. Pero eso solamente es un hilito que podemos tomar. Hay muchas formas de lo que te puedes apartar. Más que nada, en esta noche, hermano, es estar haciendo un análisis de cómo estamos actualmente, para que sepamos de qué nos tenemos que apartar para poder cruzar, hermano. Aun porque ya vimos que el río Jordán tiene muchos significados espirituales, y uno de ellos es una nueva temporada, un nuevo tiempo. Para pasar a esta nueva temporada que el Señor tiene preparado para nosotros, tenemos que apartarnos, celebrar. ¿Qué podemos celebrar? Esto está dentro de la palabra santificados. Nuestra libertad. Amén. Amén. ¿Qué más? Todo nuevo tiempo por adelantado. Por ejemplo, celebrar puede ser algo de gozo, puede ser alabanza también, empezar a celebrar. Celebraban desde antes la victoria a veces, y ahí te santificas. Consagrar. ¿Para qué nos consagramos? Para un encuentro con nuestro Señor. Dedicar, prepararnos. Fíjese que me llamó la atención que también significa prometer. Prometer, hermano. ¿De qué manera me ayudaría usted a predicar, hermano? ¿Cómo le podríamos prometer? Hacer pactos nuevos con el Señor. Amén. Yo me iba por esa idea. Hacer, aunque hay que tener cuidado, ¿verdad?, de lo que prometemos. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Pero es una forma de prepararte. Por ejemplo, iban a pasar a un nuevo lugar donde iban a vivir ahí. A lo mejor decían, aquí vamos a vivir ya diferente. Estaban quizás prometiendo que iban a tener una vida diferente a la que tenían anteriormente, por decir así, un ejemplo nada más. Purificar, aquí sí podemos tomar varios ejemplos, ¿verdad? Uno de ellos, hermano, es lavar nuestras vestiduras, ¿verdad? Bueno, entonces ya vimos la palabra santificados, y después dice, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Hermano, si yo le pregunto, cuando hablamos de mañana, ¿qué puede entender usted? Porque dice, porque Jehová hará mañana. ¿Qué me puede decir usted de mañana? Un futuro muy próximo. Ya dijo uno el pastor. ¿Qué más podemos sacar de mañana? Puesta del sol. Con Un nuevo comienzo. un nuevo comienzo. Así, la puesta del sol como un nuevo pacto. Johannes, bendecimos, Johan. ¿Qué más, hermano? Siendo más prácticos, hablando de nuestro mañana, sería que mañana Dios nos va a abrir un nuevo portal de bendición, un nuevo portal profético, ¿verdad? También siento que va a empezar a desatar lo que el apóstol anhela, ¿no? Porque dijo el apóstol que van a empezar a ministrar Los dones, o sea, todo eso se va a empezar a desatar en el cuerpo, ¿no?, de Cristo. Amén. Para allá lo quería llevar, pero mire, lo que más o menos uno puede entender cuando le hablan del mañana, puede ser el día siguiente, cuando decimos mañana, pero por ejemplo cuando dicen, si el día de mañana, cuando dan esa expresión, si el día de mañana llegara, ¿qué quieren dar a entender con esa expresión? Como si algún día fuera a pasar. Pero en este caso es algo que, como dijo nuestro pastor, ¿qué fue lo que nos dijo? Un futuro próximo, por así decirlo. Eso es lo que a veces uno intenta decir. Si el día de mañana, en un futuro próximo, llegara, por ejemplo, ¿no? Otro, es un futuro, un tiempo cercano, y
el que más me gustó, es algo que está por manifestarse pronto. Amén. Es algo que está por manifestarse pronto. Entonces estábamos leyendo, porque Jehová hará mañana. Es algo próximo, algo que viene, hermano. Pero ¿qué va a ser? Bueno, mire, perdón, se me pasó a decirle el significado de mañana. Fíjese ¿cuál es el significado de mañana? Es del hebreo 4279. Es la palabra makhar. Makhar. Y fíjese qué es lo que significa. A mí me bendijo mucho, hermano. Significa de aquí en adelante. Solo eso. Significa de aquí en adelante. Que no está en el mañana como un día, ¿no? No, ajá, no, por eso yo le hacía esa pregunta. Podemos decir que es el día siguiente, pero en el original, la palabra del hebreo del original de mañana en ese versículo significa de aquí en adelante. ¿Y qué va a haber de aquí en adelante, hermano? Porque Jehová hará mañana ¿qué? Maravillas entre vosotros. Amén, amén, amén. Amén. Le prometí, hermano, pero le dije que no prometía nada. Ya me eché otros 5 minutos. Entonces, no habla de un futuro lejano. Esas maravillas que el Señor tiene no hablan de un futuro lejano, es de un tiempo que está cercano, hermano. De ahora en adelante. De aquí en adelante, de ahora, de este momento. Quizás ahora te está cayendo otro como rema. Ahora toma lo que de aquí en adelante, ya no lo veas como en algún futuro. Velo a partir de ahora, hermano. Amén. Amén. Ahora, ¿cuál es el significado de maravillas? Maravillas es la palabra hebrea 6381 y es la palabra palá, con acento en la palá. Eso significa maravillas. ¿Y qué significa palá? Significa grande, difícil, apartar, aumentar, cumplir, cosa difícil, especial, maravillarse, milagro y cosa portentosa. Y cosa portentosa. Amén. Amén. Ahora, hermano, con el versículo que yo empecé, que dice que todo tiene su tiempo y que todo lo que pasa debajo del cielo, aquí en la tierra, va de acuerdo a un plan, ¿verdad? Un plan que tiene Dios para nuestras vidas. Ahora, lo que estamos leyendo, Josué 3:5, dice, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Quiere decir que es algo que Dios ya tiene preparado para nosotros, hermano. Eso es, por así decirlo, es parte de ese plan. Porque no es algo que esperes, como veíamos a tiempo lejano, es algo que Dios ya prometió. Dice, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. De aquí en adelante. Entonces, cuando dice maravillas, ¿qué es lo que va a hacer con nosotros? Ya vimos que es grande, que es difícil, que es apartar, que es aumentar, que es cumplir, que es una cosa difícil. Cuando decimos grande, ¿cómo sería nuestra vida? Una maravilla. Va a ser algo más grande de lo que esperamos. Dice portentosa, o sea, portentosa es más que grande. Es exagerada, portentoso es como exagerado. Si tomamos cada uno de los significados, dice que es grande. A ver si vamos uno por uno, hermano. Algo grande, una maravilla.
Porque esto es lo que Dios, hermano, te quiere sorprender en este año. Y te quiero hacer estas preguntas porque de alguna manera es empezar antes de empezar este nuevo tiempo, este nuevo año, empezar a como poner esas, por así decirlo, eso que esperas que Dios haga en tu vida. Porque si no estás pensando en que Dios va a hacer esto contigo, a lo mejor no estás esperando desde ya lo que viene el siguiente año. Por eso te estoy poniendo a pensar un poquito. Aunque no me respondas, pero piensa. Una cosa difícil, algo que no hayas podido lograr. Es eso, que Dios a partir de ahora lo hará, ¿verdad? Amén. Te va a apartar. ¿De qué te va a apartar? Para cada uno esto es diferente. Pero te va a apartar. Que a lo mejor ahí puede ser algo que no nos guste, pero te va a apartar. Te va a aumentar. ¿Qué te va a aumentar? Las fuerzas. Digo que ahí cada uno va definiendo qué es lo que va a aumentar en nuestra vida. Quizá la revelación, la unción. Ve pensando ahí lo que Dios va a sorprenderte el siguiente año. Va a cumplir. Va a hacer cosas difíciles que quizás pensamos que no. Va a hacer cosas especiales. Amén. Va a maravillarse, hermano. Va a cumplir milagros. Es una cosa portentosa. Amén, hermano. Amén. Entonces, con esto yo termino, hermano. Solamente quiero recapitular qué fue lo que aprendimos el día de hoy para nuestro hermano, que nuestro hermano Johannes pueda ver, ¿verdad? También lo que vimos. Hablamos sobre cómo prepararnos para un nuevo tiempo y cómo se rompen, porque vimos que un tiempo puede ser un círculo vicioso, pero Dios quiere que nosotros rompamos ese círculo vicioso. ¿Cuál fue el primero que vimos? El pueblo de Samuel dice que estaba 20 años, hermano, siendo perseguido por su pueblo enemigo, el pueblo filisteo, ¿verdad? Y el pueblo de Israel empezó a llorar pidiéndole a Dios que los protegiera. Y fue cuando Samuel les dijo: si verdaderamente quieren volver al Señor, ¿qué tenían que hacer? Tenían que santificarse. Una de esas era esa: apartarse, bueno, quitar todos los dioses extranjeros, la idolatría. ¿Cuál era el otro, hermano? Quitarle los ídolos, luego prepararse para servirme. Tenía que preparar su corazón, y hay los que preparar, uno de los significados era ordenar, era enderezar, ¿verdad? Tenemos que ordenar, erguir, mirar a Dios, ordenar nuestra manera de pensar, nuestras emociones, hermano, y servir al Señor. También era el ayunar, la confesión de pecados, y de esa manera venía una victoria, porque el pueblo de Israel estaba en un círculo vicioso donde estaba quizás en derrota tras derrota. Eran 20 años, hermano, y era un círculo vicioso, era un tiempo de derrota. Pero en este momento, hermano, Dios a nosotros quiere pasarnos a un nuevo tiempo. Por eso yo te decía, si tú estás en un tiempo, en un círculo vicioso donde sientes que no avanzan, el Señor te quiere preparar para el siguiente. ¿Y cuál fue el otro que vimos? Primero fue el del rey Ezequías, ¿verdad? Donde no había adoración, y tuvieron, hermano, que preparar, tuvieron que limpiar el templo. El templo, ya sabemos que es símbolo de nuestro cuerpo, nosotros somos ese templo. Tuvieron que limpiar el templo, tuvieron que santificarse, tuvieron que restaurar el altar.
para poder entrar a un tiempo de avivamiento, ¿verdad? Y por último, es el que acabamos de ver, hermanos, sobre cruzar el Jordán, ¿verdad? Tenemos que santificarnos, porque a partir de aquí ahora, el Señor quiere sorprenderte con esas maravillas que acabamos de ver, hermano. Y con esto cierro este tema, hermano, y esta predicación de este último año. Que el Señor sea sorprendiéndonos para el siguiente, ¿verdad? Y hoy se cierra este año y Dios nos estará abriendo, primero Dios, ¿verdad? Un nuevo tiempo para el siguiente. Entonces, que el Señor les bendiga, hermanos. Nos despedimos de las redes sociales. Bendiciones.